amigos, llegó la hora de su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dinsi y es un privilegio de verdad, sinceramente, poder compartir esta siguiente hora con todos ustedes en casa. Estoy muy bien acompañada por nuestro panel, como ya los conocen, son parte de la familia ya, ¿verdad que sí? Cicely, bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña mi esposo, Carlos Muñoz. Sí. Maranata. Pastor Carlos Muñoz. Maranata, amén. Y el pastor Delgado. Siempre contento de estar aquí. Gloria a Dios. Es un gozo, ¿verdad? Compartir Maravilloso. la palabra del Señor. Amén. Y admiro la habilidad que ustedes tienen, de verdad, los respeto, la habilidad Amén. que Dios le ha dado Gloria para sea a poder Dios. comunicar la palabra de Dios. A Dios la gloria. Amén, amén. Bueno, uno de los temas que hemos presentado algunos de los temas son introducción al Apocalipsis, fundamentos de interpretación, la visión del Hijo del Hombre, parte 1 y 2. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar el tema, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. 7 iglesias, 7 no una, iglesias. no dos. ¿Qué pasó aquí? Aquí vemos entonces nuevamente, habíamos hablado anteriormente sobre los números, ¿verdad? Sí, Los números que son simbólicos, Simbólicos. ¿verdad? ¿Recuerdan qué representa el 7? perfección. Plenitud. Totalidad, ¿verdad? Totalidad, sí. Entonces nos habla de 7 iglesias, Sí, ¿verdad? Quiere decir que este mensaje, como mencionamos en el programa anterior, el pastor Héctor mencionó que eran 7 iglesias literales, ¿verdad? Que estas Sí. iglesias fueron escritas, Sí. pero hay una aplicación universal, ¿verdad? No se limitan esas 7 iglesias, sino al poner el número 7 y darle entonces conceptualizar el asunto a las iglesias, nos está diciendo un mensaje que es para toda la iglesia, ¿verdad que sí? De Así todos es. los tiempos. Amén. ¿Correctamente? Claro, ¿Verdad? estamos bien. Amén. Entonces vimos en el capítulo 1, terminamos el capítulo 1, que yo no sé ustedes, pero el capítulo 1 estuvo sabroso, ¿verdad? Amén. Definitivamente. Era candela. Aprendimos Eso fue muchísimo. desde que arrancó y Cristo resaltando su soberanía, testigo fiel. Bueno, una cosa maravillosa, ¿verdad? Que me gocé, hasta me dio varias ideas para ver los sermones. Ah, qué bien. Solamente sobre ese capítulo. Pero terminamos el capítulo hablando de que aparece Cristo, ¿verdad? En el santuario celestial. Juan lo ve, Juan cae como muerto. Sí. Fue después de que había resucitado, porque dice en el versículo 18, el que vivo y estuve muerto. ¿verdad? Así es. Interesante notar que Juan fue el único discípulo que estaba ahí en la cruz. Juan vio a Cristo amagullado, desfigurado, abatido, pero ahora en Apocalipsis lo ve triunfante, Triunfante. ¿verdad? Lo ve Amén. así, Transformado. en poder. La visión que nos imaginamos nos llenó de gozo al apóstol. Sí, Amén. amén. Y me encanta cuando dice sus ojos como llama de fuego, Uf. ¿verdad? El fuego tiene una característica, cuando usted está cerca del fuego, usted no deja de mirarlo, ¿verdad? Ver cómo se quema y ver eso. Es como si nos... Atrae. Exacto, como que los ojos de Nos Cristo, atrae a Él. ¿verdad? Al punto Sí. de que Juan hasta se desplomó, ¿verdad? Caí como muerto. Lindo. Pero el enfoque era que ahora Cristo tiene las 7 estrellas en su mano Sí. y está entre los 7 candeleros. A ver, ¿qué recuerdan que representan las 7 estrellas que está en su mano? Las iglesias. Las iglesias. Las 7 estrellas representan específicamente, versículo 20, el ministerio de las 7 Ángeles. estrellas que has Los visto. ángeles, Exactamente. Sí. ¿Verdad? Los 7 ángeles. Los 7 ángeles de las hicimos- 7 iglesias. Hicimos énfasis que la palabra ángel en griego, la palabra agelos, no solamente representa seres celestiales, Con alas. querubines, serafines, sino, ¿verdad? Eran Mensajeros. mensajeros. Exactamente. De hecho, los escritores, los lectores del Apocalipsis en el primer siglo no leían ángeles como uno. Había que ver el contexto para ver si este mensajero es un ser de otro mundo celestial o es un ser humano comisionado para dar un mensaje. Uno asume que a partir de lo que Daniel establece, de que los que enseñan a la multitud el conocimiento de Dios, la palabra, el mensaje de Dios, brillarán como estrellas a perpetua eternidad, dada la relación íntima que hay entre Daniel y Apocalipsis. Nosotros asumimos que Juan está evocando esa imagen que nos dice a nosotros, estas estrellas que están en la mano de Dios ya fueron mencionadas en Daniel, y allí son los mensajeros que enseñan la justicia al pueblo. De manera que Jesús tiene bajo su control, bajo su cuidado, bajo su supervisión, Amén. bajo el poder que les sostiene, los alimenta a ellos. Ellos son los maestros que enseñan. A ellos Cristo le va a hablar, obviamente. Amén. Y vamos más adelante a ver que la iglesia representa a la mujer,
la mujer que está siendo atacada, ¿verdad?, por el dragón. Y entonces vemos como Cristo nuevamente, otra manera de percibirlo, Cristo está sosteniendo, Cristo está cuidando de su iglesia, de su esposa, ¿verdad que sí? Está al tanto de ella. Es interesante notar que habíamos hablado en un programa anterior sobre que la profecía apocalíptica no tiene cumplimiento dual, ¿verdad? Es un cumplimiento. Y sin embargo, a veces me he encontrado con personas que dicen, pero ven acá, así como el carácter profético de Apocalipsis, hay un valor histórico detrás de las 7 iglesias, ¿verdad? 7 etapas históricas, pero también tiene una aplicación universal, tiene una aplicación personal, ¿verdad? Unas enseñanzas sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Quería preguntarte, Héctor, ¿cómo podemos ver esa diferencia entre la aplicación dual que no sostiene la profecía apocalíptica y esta aplicación universal que se le puede dar a las iglesias? Sí, es interesante. No siempre es fácil, por ejemplo, saber en Apocalipsis qué es literal y qué es simbólico. Eso requiere un detenimiento, un acercamiento cuidadoso, ponderar bien el texto, pero es posible lograrlo. En Apocalipsis abundan las expresiones semejantes a cómo. Símiles, que son símiles. Que son el símil, una figura de lenguaje de comparación. Por lo tanto, donde abundan más es en Apocalipsis 8 y 9, en el contexto de las trompetas. Por lo tanto, estamos ante imágenes muy impresionistas de contenido y de carácter simbólico. Cuando hablamos de doble cumplimiento, cumplimiento dual, no es lo mismo que aplicación. Un texto puede tener una interpretación particular, un solo significado, pero puede tener diferentes aplicaciones, porque lo que ocurría en el primer siglo en una iglesia particular, en principio se puede repetir en cualquier comunidad local de la actualidad. Por lo tanto, el intérprete o el maestro, en este caso una de las estrellas, para seguir el ejemplo bíblico, puede acudir al mensaje y extraer de allí, sin olvidar que eso se escribió hace tanto tiempo para una comunidad muy distante, pero los principios que subyacen en el texto y luego aplicarlo a la situación particular ahora. Eso no sería que el mensaje está teniendo otro cumplimiento, no, sencillamente es una aplicación del texto. En términos espirituales. Amén. Y quería que hicieras esa aclaración porque hay personas que a veces dicen como que si uno estuviera rompiendo con el esquema, ¿verdad? Sí. Al tratar de darle una aplicación en otra dimensión. De hecho, vamos a tratar también de explicar cómo es que nosotros podemos ver hablamos de los métodos de interpretación. Nosotros tenemos algo en común como historicistas con los métodos preteristas y futuristas. Vemos el aporte local, real, histórico de cada mensaje en su contexto y cultura. Pero en base a otros elementos que están en el mismo libro, por ejemplo, el Apocalipsis es una profecía. Ese elemento profético impacta el mensaje de las iglesias y por lo tanto, podríamos decir así, lo relanza a otra etapa. O sea, no solo tuvo un valor ahí, en su carácter profético, dice algo al pueblo de Dios en una etapa particular. El hecho de que dijimos que había más de 7 iglesias, pero que solo estas 7 fueron escogidas, de por sí ya está implícitamente enviando un mensaje. Si hay más, ¿por qué estas? Bueno, ahí está el asunto. Estas iglesias, como veremos, enfrentaban situaciones muy particulares, muy particulares. Y es interesante notar que cuando tú comparas estas situaciones, en principio con las etapas que el cristianismo ha vivido, se ajustan muy adecuadamente a esas etapas que fueron evolucionando de un momento a otro en el tiempo, en la historia del cristianismo. Por lo tanto, hay evidencia en el libro de que estamos ante iglesias locales reales, pero que al mismo tiempo fueron elegidas porque representan. Y un aspecto final es que los símbolos abundan más a partir del capítulo 4, capítulo 1, pero el capítulo 2 y 3, la narración misma te deja entrever como que estamos en un ambiente epistolar, una carta, se están dando consejos de una forma más directa. Sí hay personajes, situaciones que representan otras situaciones espirituales complejas, pero estamos en un contexto donde el texto amerita un tratamiento un tanto distinto. Y vimos que también como ese mismo formato de carta, ¿verdad? Se ve con Pablo, se ve en otros escritos, en otros libros y se va a ver también, ahora vamos a ver en las cartas a las iglesias. Creo que también es importante entender que si entendemos
las 7 iglesias, entonces se nos va a hacer más fácil entender el resto del Apocalipsis, ¿verdad? Porque las 7 iglesias son como que el fundamento de lo que vamos a ver más adelante. ¿Recuerdan la aplicación repetición y ampliación? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, las 7 iglesias van a establecer ese fundamento que luego entonces lo vamos a ver ampliar y crecer. Perfecto. Así que antes de entrar al texto, vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Pastor. Sí, oramos. Eterno Padre, rogamos tu presencia y tu dirección en este programa. Amén. Amén. Rogamos también para que los amigos que nos escuchan, que sintonizan el programa, puedan ser alcanzados por esa bendición. Amén. Y que tu Espíritu nos dé la sabiduría y el discernimiento para el estudio de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del 1 al 7 y entonces vamos a ir hablándolo. ¿Quieres leer, amor? Sí, dice, sigo de corrido, ¿verdad? Sí, del 1 al 7, corrido. Ok. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han sido hallados mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. 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 Entonces, es interesante que en cada una de las iglesias vamos a ver ciertos patrones o ciertos, ¿verdad? Cómo está escrito. Todos van a empezar con un saludo, ¿verdad? Sí. Va a haber un saludo, va a haber una identificación y luego entonces se va a dar una condición. La condición entonces de la iglesia, la problemática de la iglesia, luego viene un consejo, luego viene una promesa y luego viene el cierre. Es algo que se nota consistentemente y algunas iglesias de hecho reciben una reprensión y otras no reciben reprensión, ¿verdad? Vamos a ver que hay algunas iglesias que no reciben reprensión dentro del mensaje. Así que vamos a empezar con la primera parte del versículo 1. Si no te dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Dónde habíamos visto eso? En el capítulo 1, haciendo referencia a Cristo, en el versículo creo que 13. Exacto, o sea, 13, automáticamente nos lleva para atrás a la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, cuando lo vio con las 7 Con las estrellas en 7 su diestra y el que estrellas. anda en medio de los 7 candeleros. Candeleros ¿Cómo le de oro. llamaremos a eso, Héctor? Cuando nos está repitiendo algo que habíamos visto y ahora nos lo está presentando. Bueno, hay un interés naturalmente de que entendamos de dónde está partiendo la visión, lo que va a ocurrir ahora, fundamentado sobre qué cosa está. Y es evidente que Jesús asume aquí esta descripción para que no quepa la menor duda de que quien le va a hablar al líder de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los maestros, es precisamente aquel que se manifestó en toda su gloria a Juan. Amén. Así mismo es, ¿verdad? Recalcando eso, que este mensaje no es humano, sino que este mensaje es divino. Y si notan, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le está diciendo Cristo a la iglesia de Éfeso? Que está reconociendo las cosas buenas de ¿verdad? ella. Exactamente, está diciendo, oye, yo he notado estas cosas que ustedes están haciendo bien. Yo identifico esto que ustedes están haciendo bien, que están probando a las personas que dicen ser los líderes de la iglesia. Estás trabajando por mí, estás perseverando, estás trabajando arduamente por mi nombre y no has desmayado. Pero ¿qué sucede ahora después de ese versículo? Primero le dice, Tiene algo contra. ¿verdad? Ahora viene como la reprensión, podríamos decir, ¿verdad? Se le puede llamar la reprensión. Una corrección
volviendo al caso de las obras, es interesante, ese término hace referencia al trabajo misionero de la iglesia, al trabajo evangelístico. La iglesia, aún en sus momentos más difíciles y más aún en sus momentos más gloriosos, siempre ha sido una agencia misionera. De alguna manera, aunque la misión de momento, la visión se ha perdido un poco, alguien ha sostenido la misión y la iglesia ha empujado, el Señor ha empujado su obra hacia adelante. Pero es obvio que como el mensaje toma un tono muy personal, tú directamente, de tú a tú, también tiene que ver con la conducta moral, los hechos y las acciones, que en algunos momentos no son los más ideales, aunque son buenos. Me gusta eso del Señor porque generalmente la tendencia humana cuando dos personas se encuentran es mirar las fallas del otro. Sí. Hay quienes son especialistas destacando los elementos negativos de la otra persona. Cierto. Pero Cristo no es así. Cristo reconoce lo bueno. Y en la metodología de enseñanza-aprendizaje, la mejor fórmula es reconocer lo positivo y apretar un poquito con lo que no está bien. Una combinación de ambas cosas deja un mensaje muy positivo. Amén, amén. Un poquito de sal. Pero entonces ahora viene el pique, ¿verdad? Sí. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Me gusta eso porque nuevamente nos enseña que la Biblia y el Apocalipsis es una carta de amor, ¿verdad? Es una carta de amor que Cristo, el esposo de la iglesia, le está presentando a la iglesia, y es como, yo cuando lo leo siento como que quizás un poco la tristeza de Cristo, como dice, pero, ¿sabes? Has dejado el primer amor. Y eso se ve en las relaciones, ¿verdad que sí? Sí. A veces las personas dicen, yo me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia, yo estaba ahí bien encendido, bien en fuego, y la gente dice, eso se te va a quitar, ese es el primer amor, ese es el comienzo. Y no me olvido que yo dije, espérate un momento, si el amor humano es como el amor, si el amor divino es como el amor humano, eso va a pasar, pero como el amor humano no es como el amor divino, a medida que yo me vaya acercando al Señor, se supone que mi amor crezca, ¿verdad? No disminuya. Y me acuerda también esa frase, has dejado tu primer amor, me recuerda a Mateo capítulo 24, si quieren verlo ahí. Mateo capítulo 24, hace una frase, Cristo dice algo muy interesante sobre el amor. Mateo 24, ¿qué? Mateo capítulo 24, perdón, vamos a ir al versículo número 12, ¿verdad? 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Oh, claro. ¿Llegaron ahí? Es muy bueno, sí. Y esto aplica también a las iglesias. Vamos a ver desde el 11. Dice, vamos a esperar que Héctor llegue. Amén. Sí. Dice, por muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Verdad? Entonces, estamos ya proféticamente advertidos de que el amor de muchos se irá enfriando. ¿Verdad que sí? Cuando pensamos en el amor, ¿cómo podemos definir el concepto del amor? Bíblicamente hablando. Concepto del amor, ¿cómo ustedes lo ven? Mientras leía Mateo, pasé a 1 Corintios 13, donde se habla del amor de Dios como un principio permanente. Hay cualidades en ese amor que son maravillosas. Por ejemplo, es sufrido. Tiene la capacidad de sufrir. De hecho, Pablo nos recomienda a nosotros a sufrir los agravios que en ocasiones se nos hacen. Esa es una manifestación del amor de Dios. Es sufrido, es benigno. No hay maldad en el amor. Cuando también sostiene luego que no tiene envidia, no vive jactándose, no puede envanecerse, nunca hace nada indebido, tampoco es egoísta, no busca lo suyo. Si Cristo observa que la iglesia, esta iglesia en Éfeso de manera local, pero al mismo tiempo de manera profética, dejó morir el primer amor, le está haciendo una advertencia rápida y puntual. Algo ha ocurrido que puede desencadenar todo lo demás. Así que más adelante iremos mirando también. Creo que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa, amigos, porque deseamos que Me di cuenta ustedes... porque me miraron así. Y le dije, la pausa. Sí, la pausa. Pero agarren algo de tomar, a su agua y bolígrafo, lápiz, lo que ustedes necesitan, pero apunten esta información que también vamos a compartir durante este receso y ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220,
West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Qué hermoso tener la oportunidad de, en compañía de ustedes, estudiar el libro de Apocalipsis. La oportunidad la tienen ustedes de expresar sus inquietudes, sus preguntas, dudas o comentarios simplemente que deseen compartir con nosotros. Así que siéntanse libres, nosotros vamos a estar listos a recibirlos y los pastores van a contestar las preguntas. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes también? Bueno, ahí queremos llegar, definitivamente. La evidencia de que aprendieron algo. Amén, amén, amén. La prueba, el Así quiz. es. Sí. Bueno, estábamos dialogando acerca de la primera iglesia de 7 iglesias, que son 7 iglesias literales. Y sí, hay 7 iglesias, pero la primera fue la iglesia de Éfeso. Amén. Así que Estamos hablando de Éfeso, acordándonos que nos enseña, ¿verdad?, que las 7 estrellas a la diestra, la introducción, los 7 candeleros representando el señorío de Cristo, su presencia en los candeleros, recuerdan que está entre la iglesia, y vimos que entonces se le dio un elogio por su arduo trabajo, su paciencia, pero dice que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad que sí? Y Héctor estaba hablando sobre 1 Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Es interesante que ahí en ese 1 Corintios capítulo 13 yo aprendí a hacer algo y donde dice amor, poner el nombre de Cristo, ¿verdad? Y cuando tú pones el nombre de Cristo, toma un significado interesante. Déjame ir ahí un momento para decirles rápido. Mira cómo dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade a los muertos y no tengo a Cristo, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Cristo, de nada me sirve. O sea, donde dice amor, poner a Cristo. Le da un saborcito, ¿verdad? Sí. Le da rico. Sí, esta versión dice caridad, pero es igual. Caridad. Amor, caridad. Caridad es la manifestación del amor, ¿verdad? Que Así es la obra. Pero regresando entonces aquí al versículo 5, Cristo entonces ahora cambió, como habíamos dicho, primero le da... Sí, el capítulo 2, versículo 5, primero le da, oye, me gusta lo que está pasando, me gusta estas cosas que estoy viendo, pero dice que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea que si le está pidiendo que haga las primeras obras es porque ¿qué ha pasado? Dejó de hacerlas. Pero está haciendo obras porque él dice, conozco tus obras, pero has dejado las primeras obras. Entonces podemos decir que esas primeras obras estaban ligadas a ese amor genuino que tenía y a medida que se han ido apartando de ese primer amor, de ese fuego, como decimos, las obras entonces han cambiado. Quizás hasta las obras pueden ser las mismas obras, pero con el mismo amor, con pero la el intención espíritu con el que están siendo realizadas. Misma pasión. Exacto. Convicción. De hecho, esa expresión, has dejado tu primer amor, está conectado con el hecho de que has combatido el error. Los falsos maestros, tú has probado qué es lo que son y los has encontrado falsos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en términos espirituales porque la aspereza y la dureza que puede llevar un mensaje puede, aún siendo verdadero, dañar sensiblemente la moral espiritual de una persona que anhela encontrarse con Dios. O sea, Dios puede ser proyectado como severo, tirano, vengativo, si mi exposición del mensaje comporta esos elementos en el carácter. En términos corporativos, la iglesia pierde el primer amor cuando olvida que las discusiones teológicas, si percibimos errores en contra, son importantes combatirlas, pero las personas siempre tienen un valor infinito. A veces yo estoy obligado por el valor intrínseco del ser que quiero salvar y redimir, como Dios desea hacerlo, moldear mi carácter, incluso la forma de exponer la verdad. Más que decir la verdad, encontrar una manera de decirla. Y en el plano personal, la pérdida del primer amor implica una ruptura con ese espíritu que me guía, con ese amor que afecta mi vida positivamente y me hace ser un reflejo del amor de Dios. Quizás hay personas que se pregunten, ¿he perdido mi primer amor? ¿Es algo que se dan cuenta o no se dan cuenta? Bueno, si el cristiano desarrolla la costumbre, la buena costumbre de autoevaluarse,
que es un principio bíblico. Examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe. Pablo pregunta, ¿ustedes solamente se dan cuenta que no están en la fe si están pasando por una situación? O sea, nosotros si acostumbramos a autoevaluarnos y prestar oído a alguien que pueda darnos un consejo, decirnos una corrección, una observación, yo creo que uno sí puede descubrir un alejamiento que nos movería a reconectarnos con Dios. Sí. Y creo que también es importante notar que las emociones en este asunto, ¿verdad? Que hay veces que por situaciones que están a nuestro alrededor, a veces podemos pensar, ¿verdad? Como que no estamos, ¿será que Dios la gente a veces se pregunta, ¿será que Dios se alejó de mí? ¿Será que...? Y me gusta decir, el simple hecho de que tú te lo estás preguntando es que Dios está contigo todavía. Sí. Pero ahí entra el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, ¿verdad? Pruébame, ve si estoy en el camino, si estoy en un sendero equivocado y guíame en el camino. Incluso el pedido viene aún no sabiendo que se está en el camino, como una manera de adelantarse a una posibilidad que puede ocurrir. Amén. Y también él mencionaba acerca de que la forma en que es presentado el mensaje, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa con Apocalipsis, que Apocalipsis se presenta de una manera tan terrible que la gente como que se va, hace su pared. Y eso es muy importante. Amén, amén. Yo quisiera en esta oportunidad mencionar lo que se me vino a la mente es que acerca del primer amor, ¿cuáles son, vamos a decir, no es para que uno se sienta ahí y diga, mira, él dejó el primer amor, ese dejó el primer amor? ¿Cuáles son las indicaciones, cuáles son las cosas que abandonamos de hacer como si fuera de nuestro primer amor? ¿Cuáles son las cosas? ¿Dar estudios bíblicos, ir a obra misionera? ¿Cuáles son las Yo creo que de mi parte, uno se da cuenta cuando uno no está bien con el Señor, ¿verdad? Hay veces quizás tú dices, oye, yo antes me levantaba para la iglesia con ese gozo de ir y ahora me cuesta. Antes yo llegaba a la casa y tenía deseos de estudiar o de orar y ya como que me cuesta. O antes yo participaba en la obra misionera y ahora como que... Ay, ¿verdad? O me quiero ir temprano de la iglesia. La Biblia nos da muchas maneras de medir nuestra vida espiritual. Por lo menos yo así en primera instancia lo catalogaría así. No sé si ustedes lo catalogan de otra manera también. De conducta y de actitud, tornarse muy crítico ante las exposiciones bíblicas que, aunque no siempre puedan ser las mejores, no dan pie para críticas innecesarias, sino para un espíritu de oración, para que Dios ponga las palabras en el predicador. La forma de tratar a los demás en términos espirituales, ya no como hermanos a quienes uno debe considerarlo en más alto honor que uno, sino a veces también buscando la preeminencia, ciertas posiciones, ciertas cosas de privilegios en la iglesia que no esperan que lleguen a ti, sino que tú peleas por ello y lo consigues. Es una evidencia de que hay una desconexión espiritual en la persona. Sí. Bueno, yo agradezco a Dios que a veces cuando uno trabaja en el ministerio y tenemos una transmisión en vivo, vamos a decir, de otro de nuestros canales, porque tenemos 8 canales, y yo digo, lo veo de la casa, voy a llegar a casa, me voy a sentar y voy a ver la programación. No sé si le ha tocado a ustedes cuando hemos ido a su iglesia, a su comunidad, que ustedes dicen, lo veo por internet o lo veo en televisión, no voy a ir. Pero mis hijos, mami, por favor, queremos ir a la campaña. Lo podemos ver aquí de casa, cómodamente, vamos a verlo aquí. Entonces, ellos les encantan desde pequeños congregarse. Ellos se divierten y hablan con el orador, les gustaban esas cositas. Entonces es interesante que al yo evaluar mi autoevaluación, yo digo, si no fuera por mis hijos, muchas veces me hubiese quedado en la casa mirando la programación cómodamente, ¿verdad? Así que esa pasión por estar en la casa de Jehová debe estar en nuestros corazones siempre, definitivamente. Y creo que una buena vara para medir también la vida espiritual son como dice Pablo, las 7, el amor, el gozo, se me fue la palabra, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Sí. El gozo, la paciencia. Creo que si vamos mirando esos frutos,
el fruto del Espíritu, creo que podemos también medirnos, decir, ¿será que soy más paciente de lo que era antes? ¿Será que he mejorado mi temperancia? No soy tan... También nos da un buen parámetro como el gozo, Sí, el amor, amén. ¿verdad? Muy Así bien. que, Bueno, pues gracias. amén, amén. Continuamos entonces. Quería ir al versículo 5 donde dice, Al 5. recuerda por tanto de dónde has caído, Sí. arrepiéntete, ¿verdad? La palabra arrepentimiento, un cambio de actitud, Un cambio un de cambio mente. de mente. Haz las primeras obras, o sea, Cristo le está diciendo, yo quiero que tú regreses a ese primer amor, que te arrepientes, porque estás en pecado y eso te está haciendo apartarte de mí. Has abierto la puerta, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu ¿qué? Candelero. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es interesante que en el versículo 1 dice que el que anda en medio de los 7 candeleros, y él le dice a la iglesia, mira, Lo voy a si no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de su lugar, ¿verdad? ¿Cómo vemos ese asunto del candelero? Ya sabemos que el candelero es el que daba la luz, iluminaba el santuario, ¿verdad? Sí. El aceite que estaba ahí, se llenaban todos los días, los sacerdotes entonces oficiaban dentro del santuario del candelero. ¿Cómo podemos entonces nosotros, a alguien que nos está viendo, qué significa que Cristo nos está diciendo, mira, si no te arrepientes, yo voy a quitar ese candelero? Vas a estorbar la obra. La obra. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Si te quita el candelero es que no estás iluminando con lo que debe de estar iluminando, enfocándose en Dios. Ok. Yo lo veo como si Él está diciendo, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren, lo que les da la gana, yo me voy a ir, me voy a apartar y voy a dejar que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ok. Pastor, ¿cómo tú lo ves? Mientras las escucho a ella, digo, qué interesante, cuántas lecciones espirituales se pueden extraer y las percepciones van tomando esos mismos colores que destellan del libro. Que uno no puede seguir a la luz equivocada. Recuerden que hay un principio interesante, vital, para entender las imágenes y las expresiones en Apocalipsis. Es poder relacionar, conectar frases y expresiones, símbolos con otras partes. Ustedes quizás recordarán cuando Jesús habló al liderazgo judío y le dijo, voy a quitar de ti el reino de Dios y le voy a dar a otro que va a dar frutos dignos de él. Jesús está hablando a título muy personal al liderazgo de la iglesia. Jesús le está hablando a la iglesia, sí, pero miren cómo, a través del líder, a través del maestro, a través del pastor, que en nuestra conformación eclesiástica sería desde los líderes principales hasta el maestro de escuela sabática, que son de las personas que interactúan en términos de enseñanza con la iglesia. Sí. Si una persona pierde la conexión viviente con Dios, ya esa enseñanza no alcanza el objetivo. Dios no puede continuar siendo glorificado y no puede tampoco obtener el resultado final que puede y Dios desea lograr. De manera que Dios tendrá que, le dice al líder, o tú enseñas y te mantienes conectado conmigo para que esto funcione como debe funcionar, o yo agarro esto y se lo pongo en mano a De otra persona. Amén. de hecho, a veces tenemos que ver líderes sustituirnos en algún momento, en alguna función. Sí. Eso pasa a ser como una prueba a nuestro orgullo personal y hay que entender que habrá un momento y que en ocasiones habrá que pasar la antorcha Sí. a alguien para que Dios continúe su obra. Sí, Y yo creo amén. que vimos eso en la historia de Samuel y Elí. Porque me acuerdo inmediatamente que en 1 Samuel nos dice que él se estaba apagando, ¿verdad? El candelero. Lo que yo me acuerdo cuando lo estudio, muriendo, ¿no? como que se estaba descuidando, ¿verdad? El Espíritu Santo como que se estaba apartando porque se estaba descuidando la vida cristiana y era el liderazgo. Elí, sabemos lo que pasaba con los hijos de Elí. Sí. Y lo veo similar aquí, lo que está diciendo, mira, la luz se la voy a quitar, ¿verdad? Porque ustedes no están cumpliendo con el llamado que yo les he hecho, ¿verdad? Y están permitiendo estas cosas. Yo también, perdón. No, sí. No, también me doy cuenta que esta iglesia no comprende la grandeza de su propósito, porque si la comprendiera quizá hubiera Se mantiene recapacitado. conectada Ajá. a la fuerza del A la poder. fuerza. Amén. 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 Y ahí entonces, ahora nuevamente Cristo en el versículo 6, ahora le da otra vez, le dice unas palabras de ánimo, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿verdad? Yo creo que mucha gente se preguntará quiénes son los nicolaitas. Yo también me lo pregunto. Muy bien. De los nicolaitas, de hecho, no parece una descripción bíblica, ¿verdad? De quiénes son literal, pero la historia sí nos enseña un poquito sobre los nicolaitas, donde nos habla de que eran un grupo de personas
y se podía decir que como que se creían que sabían más que los demás, ¿verdad? El concepto de gnóstico, ¿verdad? El que yo sé y ustedes no. ¿Cómo tú lo ves, pastor? Hay evidencias históricas de que un siglo y medio después de ser escrito el Apocalipsis, existió una secta gnóstica llamada Nicolaitas. Ajá. Hay evidencias. Pero algunos intérpretes piensan que quizás es muy temprano en el tiempo, finales del primer siglo, para hablar de los Nicolaitas. Pero es muy probable que en principio, en embrión, ya las ideas estuvieran corriendo. Juan advierte en sus cartas que hay quienes ya atentan contra la doctrina de la plena humanidad de Jesús y plena divinidad del Hijo. De manera que es obvio que ya existía algo ahí en principio moviéndose. Algunos escritores creen que Nicolaitas puede ser un criptograma, es decir, como la parte, una porción de un párrafo que nadie va a entender hasta que no logra ensamblarlo y formar lo que quiere decir. Los nicolaitas quizás representen una clase de maestros a quienes ellos se están resistiendo y que provocan tanto que ellos, mira, pasaron de la sensibilidad a la dureza, del amor cristiano a la firmeza que no contempla nada con tal de preservar el orden en la iglesia. Es en ese contexto que hay que tratar de entender. Pero evidentemente representaban un grupo de personas que es muy probable ya tuvieran influencia gnóstica y estuvieran atentando contra verdades fundamentales. Y creo que vamos a ver cuando hablemos de Esmirna, también vuelve a mencionar, en Pérgamo, vuelve a mencionar. Porque la influencia de este movimiento continuó por largo tiempo y de hecho se constituyó en uno de los desafíos más peligrosos para el cristianismo. De pronto parecería, mirando el fragor de la batalla teológica e ideológica, que esto iba a predominar, iba a dañar todo, iba a reinar. Pero es obvio que la verdad prevaleció. Amén. Entonces, si se arrepiente, ¿cuál va a ser la promesa? Versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces la promesa es, si te arrepientes, si vuelves a tu primer amor, ¿qué va a suceder? Vas a comer del árbol de la vida en el medio del paraíso. Ahora, ¿a dónde nos lleva el árbol de la vida entonces? A la vida inmortal. A Génesis, ¿verdad? Génesis. A Génesis. Estaba el árbol de la vida ahí, ¿verdad? Sí. El árbol de la vida le fue quitado a Adán y Eva, según Génesis capítulo 3, cuando dice, para que no coman de él y sigan viviendo, ¿verdad? La gente Y vivan para siempre. Exacto. A veces la gente se pregunta por qué nosotros no tenemos la vida eterna ya. Y pues Dios, cuando en su infinita sabiduría, cuando Él vio que el pecado entró, ¿qué le dice? Cuando Él vio que el virus del pecado, del egoísmo, entró en Adán y Eva, ¿Dios qué hace? No. Yo tengo que quitar el árbol de la vida, resolver el problema del pecado, ¿verdad? Que ha entrado, y después en Apocalipsis capítulo 22, aparece nuevamente el árbol de la vida. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si te arrepientes, yo quiero darte nuevamente la vida eterna, que es regalo, ¿verdad? Dios es el único inmortal, pero Dios quiere compartir su inmortalidad nuevamente con nosotros, porque la idea, el plan de salvación es que nuevamente podamos morar en la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Así que yo creo que tenemos que una pausita. Sí. Oh, gloria a Dios. Bueno, queremos definitivamente regresar a ese primer amor y que en nuestras vidas pues se complete el plan de Cristo con nosotros, en nosotros. Amigos, vamos a una pausa porque deseamos informarles acerca de su programa y material que está disponible para ustedes. Sigan en sintonía con nosotros. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3 ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, amigos, ya hemos estudiado acerca de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ahora aprovechamos el tiempo, ¿verdad, Pastor Carlitos? La iglesia de Esmirna. Amén. Vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Antes de hablar de la iglesia de Esmirna, solamente quiero
poner en el concepto de tiempo, hay algunas personas que les gusta darle una interpretación histórica a las iglesias, y esa primera iglesia de Éfesos, normalmente los teólogos dicen que esa iglesia va desde el año 31 hasta el año 100 aproximadamente. 31 el año que ascendió Cristo, hasta el año 100 la era apostólica, por si a alguien le gusta darle ese toque, aunque nosotros le estamos dando un enfoque, ¿verdad? Un enfoque sí, más universal, ¿verdad? Más Hablando de destacar en ese aspecto, el valor histórico, el valor representativo, profético y el valor de los principios espirituales que podemos extraer. Es un cuadro mucho más completo. Amén. Yo lo que aprecio mucho es la realidad que Dios mismo nos muestra en el área donde necesitamos mejorar. Tú sabes que si tú oras, le pides al Señor, Señor, revela mis pecados de la cual no me he arrepentido, Él te los revela y tienes esa oportunidad de arrepentirte. Y vamos a ver más adelante, incluso cuando sigamos estudiando las iglesias, que, por decirlo de esta manera, uno se puede encontrar en alguna de las iglesias. Sí, Su propia condición espiritual, ¿verdad? Sí. Se puede encontrar, así que es lo que habíamos hablado, examinándonos, probándonos todo el tiempo con la palabra de Dios, porque cuando Dios nos envía estos mensajes de amonestación, es un mensaje de amor. ¿Verdad? Cuando castiga, lo que habíamos hablado, cuando castigas a tus hijos, tú no lo haces para mostrar cuán grande y poderoso, tú lo estás haciendo por amor, para que enderezca sus veredas, para que camine bien, ¿verdad? Así es. Entonces nos encontramos con la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Esmirna, amor, ¿puedes leer del 8 al 11? Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Amén. Sabroso, me gusta cómo empieza cuando el ángel dice el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió. Nuevamente, regresando a Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 18. Y me gusta porque, no sé si ustedes lo notan, pero resalta dos aspectos. Soy el primero y postrero, yo soy el gran yo soy, pero también estuve muerto y viví, ¿verdad? Sus dos aspectos. ¿Verdad? La divinidad y su humanidad. Y la humanidad, ¿verdad? Amén. De Cristo, nuevamente. Entonces, aquí nuevamente vemos, se repite el asunto de las obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Pero tú eres rico, ¿verdad? Tú eres rico, sí. ¿Cómo podemos entender eso que le está diciendo? Versículo Yo conozco 9. tu pobreza, pero tú eres rico, ¿verdad? Esa frase aparece en otras partes de la Biblia, ser rico, ¿verdad? Y la Biblia no se contradice. No, el libro de Santiago dice que los pobres han sido llamados a ser ricos en la fe. Amén. Exactamente. A mí me llama la atención cómo Jesús se introduce en cada iglesia. Uno de los patrones que se repite en cada mensaje es que Jesús comienza el mensaje, pero solo después que se ha atribuido ciertas cualidades o títulos o realidades que Él realiza. A la primera iglesia Jesús le empieza diciendo, es aquí donde yo estoy, es aquí donde comenzamos, y desde aquí es que te voy a hablar. Pero luego la iglesia de Esmirna, la palabra muerte aparece unas 3 veces allí. Primero asociada a Jesús, luego asociada a la iglesia como posibilidad en medio de la fidelidad hasta la muerte, y finalmente en la promesa de que el que sea fiel y venza no sufrirá daño en la segunda muerte. El mensaje va como evolucionando. Es evidente que esta iglesia es la iglesia que corresponde no solo a una localidad que padecía situaciones como esa, sino que luego en la historia de la iglesia, después que la iglesia primitiva bordea ya los finales del primer siglo, está enfrentando unas situaciones de persecución en el Imperio Romano, donde muchos cristianos están perdiendo su vida. Según los historiadores, en los primeros 3 siglos, unos 3 millones de cristianos promedio perdieron su vida. Estamos hablando de que fue un periodo muy crítico. Ser cristiano en ese entonces no era tan fácil como muchos de nosotros se puede imaginar. Jesús dice, yo estuve muerto y volví a vivir. Desde esa perspectiva, Él puede dar el consejo
de ánimo para alguien que corre riesgo de perder la vida, pero que en caso de perderla le dice, sé fiel hasta allá, pero yo que volví a vivir, es como el Evangelio de Juan, porque yo vivo, vosotros también vivís. Amén. Amén. Y vemos que nuevamente cuando se introduce él a la iglesia, la introducción no está simplemente en un vacío, sino le está diciendo, yo estuve muerto y viví, hablando de su gran sacrificio por nosotros. Y después al final le dice, sé fiel y yo te daré la corona. ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Lo que le está diciendo es que como yo morí y viví, tú también, aunque mueras, vivirás. ¿Verdad? Gloria a Dios. Esa es la esperanza dentro de este contexto. De hecho, históricamente se dice, la iglesia de Esmirna se llama, le ponen el título a la iglesia la persecución, ¿verdad? Aproximadamente dicen algunos historiadores que entre el año 100 y 313, y es cuando se levanta la persecución. Ahora, en contra, ¿verdad? Primero fueron los judíos los que estaban trayendo muchos problemas necesariamente dentro de las doctrinas de la iglesia, pero luego la persecución romana se levanta. Y es interesante que aquí me gusta que dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa expresión evoca el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Profesar ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, un instrumento de Dios, cuando realmente no lo es una forma de blasfemar el nombre de Dios. Estos profesan ser judíos, pero ya en este entonces se requiere no solo que sean judíos, sino verdaderos judíos, que desde la perspectiva de Pablo en Romanos y en Gálatas, un verdadero judío o israelita es el que es de la fe, el que está conectado a la realidad que la iglesia está viviendo y a la luz que Dios en el contexto del Evangelio está dando. Estos eran una sinagoga de Satanás, no era una congregación de verdaderos judíos. Por oponerse a la fe y a la iglesia y al mensaje, eran una sinagoga que hacía oposición y por lo tanto se encaminaron en las filas de Satanás, de la oposición a la iglesia. Amén. Quiero hablando de ese punto, porque ahí queríamos llegar también, ¿verdad? ¿Cómo es ese asunto de un judío, ¿verdad? La sinagoga de Satanás. Hay muchos versículos, mencionaste Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, donde dice, no es judío el que lo es circuncidado en el exterior, sino la circuncisión es la del corazón. Quiero compartir Gálatas capítulo 3, que yo digo que Gálatas capítulo 3 es el jonrón de los versículos. Si quieren, acompáñenme en Gálatas capítulo 3 sobre el concepto de los judíos y la sinagoga. Aquí regresamos a lo que habíamos hablado en los métodos de interpretación, cuando habíamos hablado de que en la profecía clásica se daba el principio de que se aplicaba algo de manera local, literal, pero luego se aplica de manera apocalíptica, final, ¿verdad? Cuando habla de judíos, miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 20, vamos a leer del 26 al 29. ¿Están ahí? Lea, amor. El 26. Gálatas 3, 26 al 29. Sí, el 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Párate un momento. Aquí dice que los que son hijos e hijas de Dios son los que tienen ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Lo que significa que, hablando bíblicamente, si un budista no tiene fe en Cristo Jesús, ¿se considera hijo de Dios? No. No, ¿verdad? Entonces cuando dice judío, los judíos, aunque hay muchos judíos mesiánicos, ¿verdad?, que están reconociendo a Cristo como Mesías, pero aquí nos está diciendo que los hijos de Dios son los que tienen la fe en Cristo Jesús. Luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Léeme el versículo 28, amor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Será entonces que Dios tiene un plan de salvación para los judíos y un plan de salvación para los cristianos? No. Evidentemente ¿Verdad? no. Las distinciones étnicas, raciales, ya no existen desde la perspectiva del Evangelio. Amén. Entonces lo que nos está diciendo, porque muchas personas, me he encontrado con muchas personas que dicen a veces, los judíos son salvos, ellos son el pueblo de Dios. Yo digo, si tenemos que mirarlo, y el que está escribiendo esto es judío, ¿verdad? Es Pablo. Nos está diciendo que no hay dos grupos, no hay separación, sino que ahora estamos todos unidos Solo en la en fe Cristo. en Cristo. Y el versículo 29, a mí me encanta. Mira lo que dice el versículo 29, amor. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Wow. Ciertamente sois de Cristo. O sea, si tenemos la fe en Cristo, si somos hijos de Dios, entonces ciertamente somos del linaje de Abraham. Esa frase, linaje de Abraham,
Me acuerdo cuando los judíos estaban debatiendo con Cristo y él dijo, nosotros somos el linaje de Abraham, nosotros somos la simiente de Abraham. Y Cristo le dijo, no, ustedes no me han aceptado a mí, ustedes están siguiendo al enemigo, ustedes están siguiendo al diablo, ¿verdad? Le está diciendo porque Abraham se gozó en ver mi día, creo que Juan capítulo 8 le dice, se gozó en ver mi día. Y lo que estamos viendo aquí, que los verdaderos hijos de Dios, la verdadera simiente de Abraham, la promesa que Dios le había dado a Abraham, los verdaderos herederos según la promesa, son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, aquellos que le han entregado su vida al Señor independientemente si tienes circuncisión o no, independientemente de si eres judío, si eres africano, si eres dominicano, mexicano, no importa qué nacionalidad, todos somos injertados, dice Pablo, ¿verdad? Todos somos injertados dentro de la familia de Dios. Cabe destacar en el mensaje mismo de la iglesia de Esmirna, que es una de las dos únicas iglesias que no reciben críticas o reprensiones de parte de Jesús en el libro. Quizás aquí podemos ver la ternura del Señor, el amor, la piedad de Dios. Esta es una iglesia en la que quizás Dios, y mirando cómo ve las cosas, pudo encontrar algunas fallas, quizás, pero un reconocimiento a errores en un contexto de persecución y de peligro no motiva. Dios es bueno, es tierno, en su ternura dio un mensaje en el que no dio ninguna crítica. Se concentró a observar los peligros potenciales, algunos por 10 días. Si tomamos quizás no haya necesidad de aplicar el principio día por año en estos 10 días. Si lo vemos a nivel local, posiblemente como un número global, como aparece en tantas otras partes de la Biblia, el número 10 represente un periodo de prueba difícil por un periodo de tiempo determinado. Y en términos profético, como en el periodo, quizás se refiere a un periodo de persecución mucho mayor. Exacto. Lo importante es que Dios, es evidente, ha estado ahí, está ahí, y quiere que la iglesia lo sepa y que no tiene más nada que dar. Ánimo para que enfrenten la dificultad. Amén. Una pregunta, por ejemplo, aquí dice que los que dicen ser judíos y no lo son, ¿se estará refiriendo a las personas que estaban dentro de la iglesia que eran radicales? O sea, cuando dice lo que dicen, como decía, el que dice ser cristiano, Ajá, ¿verdad? El que dice ser, pero no lo es. Pero no lo es. O sea, verdaderamente por medio de sus obras, a la persona que está mencionando aquí se está viendo que verdaderamente no está siguiendo a Cristo, sino que está siendo dirigido por el enemigo. Por eso le llama que es parte de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Okay. Debemos recordar que en el principio la primera fuerza opositora de la iglesia cristiana fue el poder judío. Pero la institución judía, la institución religiosa judía, empujando a través del liderazgo, fue la primera fuerza. Sí. El Imperio Romano aparece en ese contexto como un imperio pacífico, que incluso es utilizado como un medio para gestionar los movimientos y la tensión que los judíos mismos generaron. A esta altura es evidente que los judíos todavía representan un problema para la iglesia. Y durante un tiempo más lo fue. En la medida que la iglesia se fue abriendo cada vez más al mundo gentil y los gentiles fueron entrando al seno de la iglesia, es evidente que la influencia judía también fue desapareciendo. En el año 70 le dio un golpe fuerte a los judíos, pero no eliminó el problema teológico que ellos representaban para la iglesia cristiana, porque muchos miembros de la iglesia eran de origen judío, convertidos al cristianismo. Exactamente. Talentabancas. Pero luego entonces me gusta cómo termina, ¿verdad? Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Así que la corona de la vida se le da al que no sufre daño en la segunda muerte. O sea, no sufrir daño en la segunda muerte es tener la corona de la vida. Segunda muerte, ¿la primera muerte cuál es? La primera muerte está siendo la muerte física. La muerte física, ¿verdad? La segunda muerte es la que Jesús, en el versículo 1, se puede crear una relación temática. Yo estuve muerto y viví. Yo no morí físicamente, pero en términos espirituales Jesús murió a la segunda muerte. Sí. Es por eso que esa muerte ya vencida no tiene potestad sobre el que dé su vida por Cristo en términos físicos, y luego podrá volver a la resurrección. Amén. Amén. Y ahí está la promesa de aquellos que murieron en Cristo van a ser resucitados cuando Él venga. Y cuando lees Apocalipsis capítulo 22, dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva, ahí va a estar el árbol de la vida, ¿verdad? No veremos la segunda muerte porque estaremos comiendo
del árbol de la árbol vida, de la vida. ¿verdad? Antes de concluir, me gusta. gustaría destacar que lo que Cristo está dando como un mensaje directo al maestro, al dirigente de la iglesia, es el mensaje que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pasa del maestro a través de los dones que el Espíritu imparte al liderazgo de la iglesia a la iglesia. Por eso, lo que Cristo habla al líder termina siendo lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es un dato interesante. Amén. 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 Es como una cadena entonces. Claro, es el proceso de la enseñanza. Los líderes de la iglesia operan en la iglesia a través de los dones que el mismo Espíritu da cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él ¿Quién quiere. quiere? Amén. Amén. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de esta hora. Desafortunadamente el tiempo corre. El pastor, correo electrónico rapidito. Bueno, hablando del correo, no lo hemos dado hasta ahora, pero es adelgado.hector@gmail.com. Ok, adelgado.hector. @gmail.com. Muy bien. Y por aquí, Facebook, YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Descubriendo el el Apocalipsis. Apocalipsis. Facebook más, nos pueden enviar mensajes, darle like a la página y ahí podemos compartir información y dialogar. Muy bien. Así que, Pastor Héctor, ya hemos hablado de 2 iglesias. Hasta ahora. Sí, las 2 eran Éfeso y Esmirna. y Esmirna. Muy bien. Entonces, el próximo programa no vamos a decir cuántas iglesias vamos a cubrir porque dependiendo del tiempo, ¿verdad? Y la información, porque queremos ir pausadamente, no queremos apresurarnos por todos los textos bíblicos, pero gloria a Dios por lo que hemos logrado hasta ahora. Todo lo En que la hemos aprendido, ¿verdad? Sí, amén, así es. Así que amigos, no duden en tomar sus Biblias cada vez que vean su programa para que puedan estudiar junto con nosotros. Envíen sus dudas, comentarios también. Nos vemos en la próxima edición.